Bien. Dentro de la clase btree tenemos una función privada. Bueno, la clase tree lo único que tiene como dato es el puntero a la celda de encabezamiento. Un árbol estaría construido así, ¿no es cierto? Este árbol que está acá tendríamos la celda de encabezamiento, que con el hijo izquierdo, con el puntero hijo izquierdo, apunta a la raíz del árbol, y a partir de ahí, bueno, cada uno se van, cada celda tiene un puntero al hijo a cada uno de los hijos. Acuérdense que es diferente a el árbol ordenado orientado, donde en realidad tenían un puntero a la celda al hijo más izquierdo y después se venían enlazando por hermano derecho, como si fuera una lista. Bien. Entonces, la clase celda, la clase árbol, btree, binary tree, tiene, el único dato que tiene es un puntero a la celda de encabezamiento, cel asterisco header. Y tenemos una función cuando la clase btree tiene constructor por copia y operador asignación. O sea, yo voy a poder decir btree tq, los árboles, le pongo cosas a q, t igual, le voy a poniendo cosas a q tiene una serie de cosas, y después puedo decir q igual a t, y se hace una deep copy, no una shallow copy, eso ya lo discutimos, ¿no? Entonces para eso, para cuando hago una deep copy, tengo que ponerme y escribir código y hacer un duplicado de la estructura, duplicar la celda y hacer todos los enlaces. Eso mágicamente ningún compilador lo va a hacer por mí. No es lo mismo que cuando tengo una estructura, si yo tengo una estructura simple, struct o class, ¿no es cierto?, A, y tengo, qué sé yo, double, z, int, q. Bueno, si yo tengo una estructura así simple, que no está enlazada por punteros típicamente, cuando después yo tengo dos estructuras de ese tipo, A1 y A2, si después no declaro el constructor por copia o el operador asignación, cuando digo A1 igual a A2, bueno, el compilador se encarga de sintetizar por mí, hace una shallow copy, pero en este caso está bien, porque simplemente lo que tengo son dos de esas cosas, que copiar bit a bit los dobles y los enteros está bien, ¿no es cierto? Pero en el caso de estructuras enlazadas, como la lista o como un árbol, no va, hay que implementarlo. Entonces, para eso tenemos internamente, tenemos una función auxiliar, tree copy aus, hace la copia de árboles y es auxiliar y es privada, que copia el árbol en el que estoy, llamémoslo t, acá sería en realidad asterisco dis, porque estoy adentro de la clase, ¿no es cierto?, en el árbol tt. Como es auxiliar y recursiva, tiene dos iterators sobre cada uno de los nodos, uno sobre nq sobre el árbol que estoy copiando, sobre asterisco dis, y nt sobre el que estoy construyendo, tt lo llame acá. ¿Está? Y bueno, simplemente es como la copia de árbol ordenado orientado, copia el nodo y después aplica recursivamente el tree copy al left y al right, a los dos. ¿Está? Antes, típicamente, ¿se acuerdan que cuando hacíamos funciones recursivas, le hacíamos algo con la raíz y después recorríamos la lista de hijos, como si fuera una lista, con began, perdón, no began, el began sería como el left child sería como el began, y después más, hasta llegar al end. Bueno, acá no es una lista, son dos. Entonces, típicamente las funciones estas son, hago algo con la raíz, con el nodo, y después hago algo, le aplico la función recursivamente al hijo izquierdo y al hijo derecho, independientemente, porque ya no es una lista. ¿Está? Bien, el constructor por defecto construye un árbol vacío. Para eso, ¿qué hace? Crea la lista de la celda de encabezamiento, header igual a new cell, y ahí le pone cosas, ¿no es cierto? Header en right igual a null y header en left igual a null.
En realidad esto no haría falta porque en el constructor de celda por defecto ya los pone en null, ¿eh? Pero bueno, acá con un poquito de exceso está puesto en los dos, está vuelto a poner las dos cosas en null, ¿eh? En un esfuerzo excesivo de higiene se ponen en null los punteros en todos lados a null, ¿eh? Bien. El constructor por copia, este es el constructor por copia, bueno, llama a la función auxiliar tricopyaux. El destructor hace un clear y después borra la celda de encabezamiento. Hay un contador de celdas que acá en realidad no hace nada y es un contador global de celdas, se cuenta todas las celdas de todos los árboles. Bueno, nada, mírenlo, pero no es importante, no hace la funcionalidad. Retrieve, bueno, tengo un iterator P, el iterator P a un nodo, bueno, simplemente que tengo que tomar el campo, el M. No, T, acá se llama T. Bueno, pero acuérdense que el iterator no es directamente un puntero a la celda, sino que tiene un campo PTR, que es el puntero a la celda, ¿no? No es que tiene el dato. Entonces hay que hacer P.PTR flechita T. Y bueno, veamos por ejemplo el insert. Veamos el insert. Me dan una posición, bueno, supongamos que este es el padre, P, yo tengo que estar, el insert, acuérdense que en árboles binarios tiene que ser una posición no referenciable, ¿no? Entonces me pasan un iterator, por ejemplo, a este árbol, a este nodo, llamémoslo P, o sea que este es el padre y este es P, que en este momento es un lambda, no hay nada ahí, y tengo que insertar un valor, el valor T. Entonces, ¿qué hago? Primero, creo la celda, cel asterisco C igual a new cell, acá actualizo el contador de celdas, cell count, lo incremento, y en la celda esta, o sea, acá creé la nueva celda, y en el campo le pongo el valor, T. Este es el valor que me pasaron, C flechita T es el campo T, campo elemento de la celda. Bien, lo lleno. Y ahora tengo que hacer los enlaces, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Ahora tengo que saber, para poder enlazarlo acá, tengo que saber quién soy como hijo de mi padre. Entonces ahí es donde me sirve el side, p.side. Si soy R, si soy el hijo derecho, bueno, enlazo la celda p.father en right, le asigno C. Y si no, p.father en left. ¿Está? Fíjense que acá es un poquito medio, al ser binario y al diferenciar right y left, la verdad que es un poquito hincha y el código es un poquito redundante. En realidad sería mejor, incluso dentro del código está por ahí, dentro de las clases que hay metidas, no lo vemos acá, pero hay una clase KARI3 donde uno puede hacer clases con n hijos, y ahí es un poquito más, algunas cosas se simplifican porque directamente vos ahí sabrías cuál sos el hijo y directamente haces p.father corchete el número de hijo igual a c, no hay que andar haciendo if right, if left, es un poquito, en realidad sería mejor considerarlo como un vector de hijos y chao. Bien. Entonces, dependiendo de quién soy, si soy el hijo izquierdo o el hijo derecho, le asigno el enlazo el padre con el hijo. El insert tiene que retornar un iterator, recibe un iterator y lo tiene que refrescar y retornar. Entonces hace p.ptr igual a c y retorna p. Y el p.side ya está puesto porque ya me vino, yo ya sé quién soy. ¿Qué hijo de mi padre soy, no? O sea que lo único que falta acá, en el iterator correspondiente a este, es poner en la celda
la celda correspondiente a el puntero de la celda correspondiente a ese dato. Bueno, erase lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, hay que aplicarle, por empezar, hay que aplicarle erase a los dos hijos, porque es recursivo, borra todo, igual que en árbol ordenado orientado, borra todo el subárbol que cuelga del nodo, así que hay que aplicarle erase recursivamente a los dos hijos, y después hay que arreglar el puntero del padre estaba apuntando a mi celda. Bueno, tengo que, dependiendo de si yo soy right o left, tengo que corregir el puntero correspondiente dentro en el padre. Hay que ponerlo en null. Y después borrar la celda. Bueno, y después tenemos la famosa splice, que es muy útil para manipular árboles y hacer operaciones complejas con árboles, que es orden de 1, como un árbol ordenado orientado, y lo que hace es borrar todo un árbol. Tengo un árbol por acá T y otro árbol por acá Q, y me dan una posición acá P con su subárbol, y por acá una posición no de referenciable Q chiquita, esto es Q grande. Bueno, y me mueve todo el subárbol de P a la posición Q, igual que en árbol ordenado orientado. Y básicamente, si lo miran con detalle, acá hay como una especie de erase, donde hace B from.father right null, o from.father left null, dependiendo de quién era, y después lo inserta, lo que viene después como un insert en la posición de destino, en chu. Un erase de from seguido de un insert en chu. Bien, clear es genérico, erase de began, eso es independiente de la implementación, digamos. Began retorna un iterator donde la celda es la celda de encabezamiento, y por convención la ponemos como hijo izquierdo de la celda, retorna un iterator con la raíz, que es el hijo izquierdo de la celda de encabezamiento. ¿Está? Habíamos dicho que siempre es útil tener celda de encabezamiento, y en este caso la raíz es el hijo izquierdo de la celda de encabezamiento. Podríamos haber puesto también la de hijo derecho, pero no, bueno, por convención usamos el hijo izquierdo. Bien. Bueno, hasta ahí entonces la interfaz básica. Bueno, para la interfaz avanzada, bueno, está, por supuesto, templatizada, eso ya lo hemos visto, B-tree de in, B-tree de double, se va a poder decir. La dereferenciación no se hace con una función retrieve, sino que se hace con asterisco y flechita. Flechita sirve sobre todo cuando los cuando el tipo de dato contenido es una estructura que a su vez tiene campos, ¿no es cierto? Si yo dijera, yo tengo una struct como esto que está acá, y yo dijera B-tree de A. Entonces, cuando yo tengo un iterator sobre esto, B-tree de A, iterator, podríamos usar el borrador, ¿no? Iterator P, bueno, asterisco P es una estructura de tipo A, o sea que le puedo tomar los campos, puedo hacer asterisco P.z. Bueno, por lo tanto P, esto es se puede abreviar como P flechita, famoso operador flechita, P en Z. ¿Está? Y a su vez esta estructura podría ser una clase y podría tener funciones. Entonces yo acá podría llamar funciones, P flechita y una función, un método de la clase A.